Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la crisis. ¿Qué es la crisis? ¿Por qué suceden las crisis? ¿Y cómo podemos hacer para comenzar a superar la crisis personal? La crisis no es otra cosa que un cúmulo de situaciones que producen cambios. Cambios que nosotros no sabemos cómo manejar. Esos cambios generan a su vez incertidumbre y es la incertidumbre la que produce el estrés que las personas sienten o experimentan cuando están en una situación o en un periodo de crisis. Para que exista una crisis como tal y yo poder decir que es una crisis, tiene que haber incertidumbre. Pues la incertidumbre es la que va a generar en mí esa sensación de estrés, esa sensación de angustia y de no saber cómo manejar o cómo enfrentar esos cambios que están frente a mí. Generalmente implican estos cambios una salida a una zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? La zona de confort no es otra cosa que aquello a lo cual nosotros estamos acostumbrados. Si estamos acostumbrados todos los días a levantarnos y a comernos una arepa en la mañana, pues el hecho de que yo no consiga la harina pan para hacer una arepa produce una situación de estrés. ¿Por qué? Porque yo voy a estar enfrentando un cambio en mis hábitos, en lo que para mí era un ritual de todas las mañanas y a su vez era mi zona de confort. Yo no tenía que pensar en un paquete de harina pan para hacer una arepa. Eso lo hacía yo de manera automática. Cuando tú te enfrentas a situaciones que de alguna forma te producen cambios, que te sacan de esos hábitos, de esa zona de confort, de lo que ya tú estás acostumbrado a vivir, pues comienzas a experimentar estrés. Cuando hay incertidumbre, me explico que no sabes cómo vas a resolver la situación. Cuando la cosa se complica o se te comienza a complicar y ya no sabes qué va a suceder, no puedes predecir lo que va a suceder con determinado aspecto de tu vida, es lo que se denomina incertidumbre, pues podemos pensar que hay una situación de crisis. Yo aquí estoy hablando de la crisis individual, de lo que vivimos o de lo que puede vivir una persona, independientemente de las causas políticas, sociales, económicas que pueda estar viviendo el país donde habita ese individuo. Estamos hablando de que una persona puede experimentar una crisis de pareja. Por ejemplo, la crisis de pareja te obliga o te impulsa a realizar cambios dentro de ti, cambios en la manera, en que estás llevando la relación de pareja. Por ejemplo, cuando hay incertidumbre, que tú no sabes si esos cambios van a funcionar, que tú no sabes si vas a continuar tu relación de pareja o no, no sabes lo que va a pasar. Es más, cuando te enfrentas a una separación, no sabes si vas a poder rehacer tu vida a nivel emocional por tu percepción de la realidad muy particular. Es cuando se comienza a generar esa incertidumbre que a su vez te produce esa angustia, ese estrés, ese conflicto interno que te obliga de una u otra manera a hacer algo para salir de esa situación discordante, de ese malestar emocional. Eso es una crisis. Ya lo he dicho, es importante que se tenga presente que la crisis se experimenta, o para que podamos decir que hay una crisis, tiene que haber incertidumbre. Vamos a dar otro ejemplo. Vamos a imaginarnos que nos vamos a mudar de casa.
si tú te vas a mudar de casa y ya sabes cuál es la casa a donde te vas a mudar y ya tienes todo listo y no hay ninguna clase de incertidumbre porque ya tú conoces el lugar a donde te vas a mudar, conoces, qué sé yo, la gente, los vecinos, cómo es el ambiente, el entorno, todo, no vamos a tener incertidumbre. Puede ser que sientas cierta angustia por el cambio de una mudanza, pero no estamos hablando de una crisis. Ahora, si tú el día de mañana te dicen que te van a aumentar el alquiler y que ya no lo puedes seguir pagando y te tienes que ir y no sabes a dónde te vas a ir y no sabes para dónde coger y no sabes qué vas a hacer, pues estamos hablando de un proceso de incertidumbre que igual va a implicar una mudanza. Por supuesto, para alguna parte te tienes que mudar, implica una mudanza, pero la incertidumbre de tú no saber qué es lo que va a pasar o lo que vas a conseguir después de que suceda lo que te está pasando o lo que te puede pasar, es lo que te va a producir a ti esa angustia. No es lo mismo que tú te mudes porque compraste una casa a que tú te mudes porque te tienes que ir y no sabes para dónde vas a coger. Esa sensación de angustia, de estrés producida por la incertidumbre es lo que se denomina crisis. Hay crisis individuales y hay crisis colectivas. Más adelante vamos a hablar sobre la crisis colectiva, pero en este momento me interesa profundizar sobre lo que es la parte individual. A nivel holístico, las crisis están destinadas a producir transformaciones en el ser humano, transformaciones de fondo. Es cuando tú te detienes y tienes que sacar de ti lo mejor de ti, tus potencialidades, tus habilidades. Es donde tú corres o te encaramas. Es el momento en que la vida te obliga a asumir lo que eres y además de eso lo que eres capaz de hacer. A nivel holístico, en la astrología kármica, se estudia que todas las personas viven un periodo de crisis y ese periodo de crisis tiene una finalidad. La finalidad es que te humanices, que logres encontrar tus propios valores internos, lo que de verdad vale la pena. Es eso que te obliga a mirar dentro de ti mismo y a encontrarte. Es cuando tú tocas fondo. Y cuando tocas fondo, es el momento preciso de comenzar a evolucionar. Porque te obligas a eso. O sea, no hay otra alternativa. O comienzas a evolucionar o sencillamente sucumbes. Eso es tocar fondo. Y ese tocar fondo tiene la finalidad de hacerte crecer, de permitir que haya una transformación en ti. Una transformación real, verdadera. Tienes un libre albedrío. Y con esto me refiero a que tú vas a tener en ese periodo de crisis y de tocar fondo la capacidad de decidir si te levantas o si sucumbes. O sea, si asumes tu capacidad para salir adelante y evolucionar y salir del problema y logras esa transformación de fondo, o sencillamente pues te dejas llevar por la crisis. Y ese resultado es producto de tu propia decisión, es producto de tu propio libre albedrío. Y retomando aquí, volviendo a nombrar a Víctor Frank, es producto de tu libertad última, de tu capacidad de decidir qué vas a hacer de manera particular e individual con esta crisis que te está afectando tanto. Eso es la libertad última. Ahora, ¿por qué a nivel holístico es importante que haya un periodo de crisis?
a nivel individual. O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué? ¿Por qué suceden las cosas que suceden y nosotros entramos en esos periodos de caos tan dolorosos y tan difíciles de superar? Bueno, sencillamente porque toda crisis genera una transformación, un cambio. Y ese cambio, si tú usas bien el libre albedrío, te va a llevar a la evolución. Cuando tú estás en época de paz, de tranquilidad, sin crisis alguna, todo happy, todo feliz, pues no hay transformación, no hay cambios. ¿Para qué? Si todo está bien, yo estoy feliz, no te ves impulsado, no hay nada que te obligue a hacer esos cambios y esas transformaciones que te lleven a la evolución. Entonces sigues como con una vida lineal, donde no pasa nada, ni duele nada, ni afecta nada. Y tu vida es completamente lineal. Haz una retrospectiva y date cuenta que los grandes cambios y las grandes transformaciones en tu vida han sido luego de haber superado periodos de crisis. El crecimiento más grande, las cosas más grandes, tu capacidad humana, tu potencialidad, ha salido en periodos de crisis y te han permitido resolver. Mientras tanto no ha habido la necesidad. Entonces la crisis a nivel holístico es necesaria para lograr esa evolución y ese desarrollo. Por supuesto, tú vas a lograr la evolución y el desarrollo si logras tomar las decisiones adecuadas. Si con tu libre albedrío o tu libertad última, tú agarras esa crisis para extraer tu mejor potencialidad.